a la población nicaragüense por qué el dengue está atacando a los niños o a los adolescentes prácticamente, ¿no? Sí, es importante estar claro que el virus del dengue efectivamente en la mayoría de las epidemias que se han presentado tiene predilección por personas jóvenes y niños. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en la epidemia de 1981 en la hermana República de Cuba, el 50% de los casos fue en niños entre los 5 y los 10 años. Ahorita el reporte que hay en Honduras con esta epidemia en Honduras, que estamos hablando de varias decenas de miles de casos, creo que ya van hacia los 40.000 casos, el 86% de los casos que se presentan en los hospitales son niños. ¿Qué es lo que pasa? El virus tiene particularmente predilección por niños y predilección por gente joven. Sin embargo, los virus mutan y entonces hay algunas epidemias donde ataca a adultos, pero en general la mayoría de las epidemias que han sido reportadas hemos revisado epidemias presentadas en Vietnam, epidemias presentadas en Colombia, epidemias presentadas, todo lo que está presentándose ahorita en América y es en gente joven. Sin embargo, pero hay que tomar en cuenta que además es donde se agravan los casos. Se agravan los casos porque en niños, en adolescentes y en gente joven es que se presenta con mayor facilidad el shock. Y se presenta con mayor facilidad el shock porque hay artículos que están describiendo que tiene que ver esto con la propia particularidad del lecho vascular y de los capilares de los jóvenes que reaccionan más rápidamente, que además cuando comparas la cantidad de capilares, le llamamos nosotros a los vasitos sanguíneos pequeñitos con respecto a la superficie del cuerpo, en los niños y en los jóvenes la proporción es mayor que ya en los viejos. Entonces eso hace que con mayor facilidad se presente el shock. Entonces este es un comportamiento particular del dengue, que es importante, que tenemos en primer lugar que llevar rápidamente a nuestros familiares, a nuestros hijos o a cualquier persona o nosotros mismos ir en forma inmediata en cuanto presentemos los primeros síntomas, porque en la medida que se aborda más rápidamente es menos el peligro de que vaya a haber una situación irreversible, difícil. Eso es muy importante. Entonces nosotros no podemos estar pensando de que bueno, pues la calenturita se le va a pasar, que le demos una pastillita, y no, que hay que ir, y estamos haciendo el llamado a nuestros compañeros en los centros de salud y en los hospitales que tenemos que tener las salas para pacientes febriles, porque es preferible tener cerca a ese paciente y observarlo después de que llegó con fiebre, a que regresarlo con un tratamiento sintomático y que después aparezca el shock. Entonces eso es muy importante. Mientras tanto, nosotros tenemos que continuar, todos los nicaragüenses, ¿verdad?, con esta orientación clara que nos ha dado de la alerta roja, de la emergencia, que nos ha dado el comandante Ortega, seguir, continuar con la destrucción de criaderos, continuar con todo el proceso de limpieza de los utensilios de reservorio de agua, continuar con esto, todo esto, porque hay que recordar que eso es lo que va a permitir que para los próximos días y las próximas 2 semanas realmente comiencen a disminuir el número de casos, y eso va, naturalmente, si no hay enfermos, no hay graves, y si no hay graves, no hay muertes. Entonces tenemos que actuar en esas dos acciones, la prevención, y tenemos que actuar en la acción rápida frente al primer síntoma que se presente en nuestro paciente. Doctor, ¿es primera vez acá en Nicaragua que se comporta de esta forma el virus del dengue? No,
No, nosotros tuvimos una epidemia en los años 80, posterior a la epidemia que hubo en el 81, mal no recuerdo, nosotros la tuvimos en el 84-85, una epidemia con una cantidad de casos bastante importante. Después hubo una epidemia en el 94, ¿verdad? Y las características han sido particularmente similares, de que son personas jóvenes y particularmente niños los que son afectados. En esta epidemia hay que recordar que están circulando los 4 tipos de virus, y eso es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta para continuar trabajando. Entonces el comportamiento en Nicaragua ha sido más o menos similar en las epidemias que se presentan. Hay que recordar que estas epidemias son cíclicas también, porque estas enfermedades no dejan inmunidad permanente. Entonces, si a uno le da dengue, tiene una cierta inmunidad, pero es temporal. Después vuelve a haber lo que nosotros le llamamos una cantidad de personas susceptibles, y entonces se puede volver a dar otro cuadro epidémico. Esta situación del dengue particularmente está siendo estudiada en forma mundial e internacional, porque ha sido una enfermedad que ha venido aumentando, el virus ha venido aumentando su agresividad, la Aedes aegypti ha venido cambiando hasta su comportamiento. Antes se consideraba que ese mosquito era absolutamente urbano, hoy hemos encontrado también un comportamiento semirural, y porque todos los animalitos se defienden y comienzan a mutar y comienzan a hacer resistencia, de tal forma de que todo eso lo estamos estudiando. Entonces, y en toda América está habiendo situación similar a la que tenemos. Incluso, gracias a Dios, nosotros esta lucha contra el dengue por orientación del comandante la comenzamos tempranito. Ustedes recuerdan que comenzamos prácticamente a finales de mayo, principios de junio, a actuar, y eso ha hecho que, a pesar de estar en epidemia, los picos epidémicos hemos estado pues sobre la jugada en la situación. Si no, esto sería totalmente deportado. Ahora, esto tiene que ver con aspectos estacionales, es decir, siempre en el mes de noviembre, octubre, noviembre y una parte de diciembre, siempre hay más casos de dengue que en el resto de los meses, de tal forma de que ahorita, en medio de la epidemia, la presencia o el hecho de estar entrando en esta estación, eso naturalmente nos da un repunte, que es el que estamos enfrentando. Doctor, Esa es una cosa que la vez pasada escuchaba a un médico, doctor, que decía de que está afectando bastante a los adolescentes porque ellos no han desarrollado, su cuerpo no ha desarrollado la autodefensa para combatir este virus, la agresividad del virus ahorita. ¿Cómo es eso, doctor? No, pero fíjate que aquí estamos hablando de que la mayoría de los casos son menores de 30 años, y una gran cantidad de casos están entre los 10 y los 20 años, de tal forma de que no solo es eso, o no es eso, sino que son particularidades que tiene el virus. El virus ataca, pero es muy importante estar claro que también la gravedad del caso que se presenta también tiene que ver con esta relación de que hay una propia estructura vascular, es decir, la estructura, la forma que tienen los vasos sanguíneos, las personas jóvenes y los adolescentes y los niños. Creo que es muy importante estar claro, y quiero recalcar nuevamente esto. Lo primero que tenemos que continuar haciendo es destruyendo los criaderos. Tenemos que controlar el problema de la basura, porque mientras siga lloviendo hay agua, y mientras haya recipientes con agua va a haber capacidad del zancudo de reproducirse. Entonces, aunque fumiguemos, la fumigación mata al adulto, al zancudo que anda volando, pero
ese adulto, la hembra depositó sus huevecillos y ahí vienen nuevos zancudos. Lo otro es el abate, mata las larvas, pero también tenemos que estar claros que donde guardamos agua y depositamos el abate, en la medida que vamos usando el agua y volvemos a llenar, esa efectividad, porque claro, se va diluyendo, esa efectividad se va disminuyendo. Por eso es importante no solo, primero, lavar los recipientes, y segundo, echar el abate, y tercero, taparlo, porque están tapados, pues el zancudo no va a entrar a poner su huevecillo. Entonces, eso es otra de las cosas importantes. Y el otro elemento es que al primer síntoma hay que asistir al centro de salud y hay que actuar en correspondencia para poder salvar la vida. Esos son los tres elementos importantes. Gracias, doctor, muy amable. Bueno.